Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para explorar los eventos más fascinantes, los personajes más intrigantes y las historias más impactantes que han dado forma al mundo tal como lo conocemos hoy. Prepárate para un viaje a través del tiempo mientras exploramos batallas épicas, descubrimientos revolucionarios y momentos definitorios que dieron forma a la humanidad. Únete a nosotros en Real Historia mientras desenterramos los tesoros perdidos del pasado y descubrimos la verdad a través de los eventos que cambiaron el curso del tiempo. Así que ajusta tus auriculares, abre tu mente y prepárate para embarcarte en un viaje inolvidable a través del tiempo porque en Real Historia el pasado cobra vida de una manera que nunca antes habías experimentado. Soy Emilio Urdapilleta, Informate PI, Real Historia. Martes 16 de julio del 2024. En esta saga empeñada en revelar para el público los enigmas de las negociaciones sobre la paz del Chaco en los años 1935 a 1939, llegamos al punto álgido del proceso. Paraguay y Bolivia echaron todas sus cartas sobre la mesa y debía finiquitarse el asunto más importante de todos los que se plantearon en la diplomacia: la cuestión territorial y los límites definitivos del Chaco boreal. El ejército paraguayo impuso por las armas a la línea de Itos, pero los bolivianos no estaban dispuestos a aceptar estas condiciones. Esto es la real historia. En los meses de mayo a agosto del año 1938, una intensa batahola política y diplomática se desencadenó en los países miembros de la Conferencia de la Paz del Chaco y principalmente entre los contrincantes, Paraguay y Bolivia. Se sentía en el ambiente que llegaba el momento de la solución definitiva a tan engorroso expediente. La República del Paraguay se encontraba en peores condiciones que en 1932. Aparte del natural desgaste de una cruenta guerra, se debía sumar el hecho de que las rencillas de la politiquería costaron muy caro al país. El golpe militar del general Rafael Franco fue fatal para el prestigio paraguayo y su estabilidad interna, que durante la Guerra del Chaco fue una de sus mejores facetas. Para colmo, el gobierno febrerista no solo refrendó la devolución total de los prisioneros, que se había preacordado en tiempos de Eusebio Ayala, sino que además cerró con el traficante británico Thorvald G. Erich la venta de 7 cañones de montaña Krupp, 318 ametralladoras pesadas entre Vickers y Maxim, 7.200 fusiles Mauser, que aunque estaban vetustos y desgastados, todavía eran operativos, y un tanque Vickers que se capturó a los bolivianos. Todo esto con sus respectivas municiones y equipamientos. Es decir que a precio de remate, Paraguay se deshacía de valiosos armamentos que, aunque estuvieran defectuosos por el constante uso, aún funcionaban y podían servir en caso de una emergencia, pues no es que le sobraban armas a nuestro país en ese instante. El gobierno del entonces coronel Rafael Franco carga con estas grandísimas y gravísimas decisiones sobre sus espaldas y fue derrocado por una coalición cívico-militar dirigida principalmente por el Partido Liberal el 13 de agosto de 1937. Relatamos esto no con intenciones de despertar rencores y rifirrafes entre los febreristas y los distintos grupos del liberalismo paraguayo,
sino simplemente porque fueron hechos históricos que sucedieron durante las negociaciones por la paz del Chaco y que deben ser afrontados con honestidad intelectual para que se comprenda cuál era la situación de la politiquería interna paraguaya en ese momento clave de nuestra historia. Lastimosamente, Paraguay llegó dividido en tristes sectarismos y faccionalismos políticos para el año 1938, cuando se iban a tomar las decisiones finales. Pero también la situación de Bolivia era complicada. La junta militar que se estableció en Bolivia, si bien supo manejar con un poco más de acierto las cuestiones internas, especialmente con la administración del entonces coronel Germán Busch, también hubo inconvenientes graves, sobre todo con el amigo de Bolivia y representante legal de la Standard Oil Company, me refiero al estadounidense Spruill Braden, porque este estadounidense, el Yankee Braden como se lo conoce también, por tanta prepotencia, arrogancia y engreimiento que el hombre tenía a la hora de manejar los asuntos internos de la propia Bolivia, porque se entremetía como si fuera Juan en su propia casa en los asuntos internos de la propia Bolivia, motivó que el ministro boliviano Enrique Finot le cortara el rostro en varias ocasiones y le dijera inclusive que Bolivia se cagaba encima, perdón por la expresión, se cagaba encima de los Estados Unidos. Y Finot incluso amenazó a Braden con quitarle todo reconocimiento diplomático en Bolivia. De hecho, que Bolivia en el año 1938, con gran visión política de sus estadistas, se propuso nacionalizar todos los pozos petrolíferos, entre ellos los de la Standard Oil Corporation, de la familia Rockefeller, representada por Spruill Braden. Entonces, también en Bolivia había un ambiente interno con sus tejemanejes y con sus vaivenes. La cuestión territorial estaba dominada por el asunto de la línea de Itos, que demarcaba el máximo avance de ambos ejércitos en el Chaco cuando se dio el cese al fuego definitivo en los días 12 a 14 de junio de 1935. Paraguay, según distintas fuentes, ocupaba unos 265.000 kilómetros cuadrados de territorio, o 268.000 kilómetros cuadrados según las diferentes fuentes, mientras que Bolivia tendría entre 56 a 59.000 kilómetros cuadrados del Chaco Boreal. A esto se suma que los paraguayos ocupaban toda la zona del Mandiyupecuá, bordeaban al río Parapití en las cercanías del Fortín Villamontes y la zona del Huirapitindú, y tenían el control estratégico de la ruta petrolífera de Villamontes, Boyuibé, Camiri, en la región anegada por el ya mencionado y legendario río Parapití de los guaraníes. Bolivia luchó con todo su empeño para que Paraguay sea alejado de la zona del río al que ellos llaman hoy en día Parapetí, región en donde inician sus vastos campos petrolíferos, cuyo principal explotador era la Standard Oil Company de la familia Rockefeller, cuyo representante legal, ya dijimos, era en tierras bolivianas el diplomático de Estados Unidos Spruill Braden, quien además para 1938 ejercía un poder casi absoluto sobre la Conferencia de la Paz del Chaco, incluso con los problemas que tuvo con los bolivianos. Este embajador del gobierno de Washington, D.C., el Yankee Braden, contaba con el apoyo del embajador del Brasil, José de Paula Rodríguez Alves. José de Paula Rodríguez Alves ayudó incluso a Spruill Braden en el momento en que éste estaba en las peores relaciones con Bolivia. Fue gracias a la embajada brasileña que Braden y los bolivianos lograron restablecer sus relaciones y la confianza mutua. Como ya dijimos, a Brasil le interesaba romper
con la influencia de Argentina sobre los antiguos territorios del Río de la Plata, incluso Bolivia, y también quería minar y destruir el prestigio histórico que Paraguay ejercía por su heroísmo, por sus guerras, por su estirpe valiente y luchadora sobre los demás países de Hispanoamérica. De allí que Brasil y Estados Unidos operaron juntos en la Conferencia de la Paz del Chaco. También apuntamos que con la partida del argentino Saavedra Lamas y su equipo, los paraguayos quedaron prácticamente solos, pues nada más Uruguay desde una tímida distancia le apoyaba. El resto de los países miembros de la Conferencia de Paz se pusieron del lado de Bolivia por las inteligentes maniobras del Yankee Braden y también por sus propios intereses, todo se ha dicho. Porque Chile y Perú, por ejemplo, querían alejar a Bolivia del Océano Pacífico y de cualquier tipo de reclamaciones que Bolivia hiciera por territorios que alguna vez poseyó en la franja del Pacífico y que los perdió en guerras anteriores. Y el asunto chaqueño era una oportunidad para Chile y Perú de alejar a Bolivia del Pacífico. Vista esta situación, poco o nada podían hacer los cancilleres paraguayos, sean estos los febreristas como Juan Estefanich y el famoso Isidro Ramírez, o el liberal Jerónimo Zubizarreta. Realmente las cartas contra la República del Paraguay estaban echadas y la mano era demasiado fuerte en contra de nuestro país. Sin embargo, los paraguayos todavía jugaron muchas maniobras que causaron efecto. En 1938, nuestro país repudió a la Sociedad de Naciones, amenazó con salir de ella, incluso planteó abandonar la Conferencia de la Paz del Chaco. Parecía que una nueva guerra era inminente a mediados de 1938. Fue allí cuando el estadounidense Spruill Braden se dejó de rodeos. El 27 de mayo de 1938, la Conferencia de Paz propuso que Paraguay retrocediera entre 50 a 100 kilómetros inclusive por detrás de la línea de Itos para que ese territorio entre Paraguay y Bolivia, llamado zona de condominio o zona buffer, sea sometido al arbitraje. Los paraguayos respondieron el 24 de junio de 1938 con una contrapropuesta en la que se aceptaba un pequeño retroceso en la región del Mando y Yupecuá, pero en lo demás, ni un paso atrás de la línea de Itos. El arbitraje internacional debía realizarse al norte de la línea de Itos, lo que siempre propuso Paraguay desde el principio. Desesperado por la intransigencia del canciller paraguayo Jerónimo Zubizarreta, Spruill Braden organiza una reunión secreta en Buenos Aires, que tuvo lugar el 9 de julio de 1938. No se saben bien los detalles de cómo se concertó esta reunión, pero según el estadounidense Leslie Routh en un importante libro, se habla de que el 2 de julio de 1938, o quizás un par de días después, el general José Félix Estigarribia, entonces embajador del Paraguay ante los Estados Unidos, tuvo un discreto encuentro con el Yankee Braden en la capital porteña. Y allí fue cuando todo quedó finiquitado. De hecho que Estigarribia, por su mera influencia y su mera presencia, consiguió que el canciller Jerónimo Zubizarreta quede desautorizado y desacreditado ante la Conferencia de Paz. Estigarribia va a tomar el lugar de Zubizarreta en julio de 1938 como presidente de la delegación paraguaya en la Conferencia de la Paz del Chaco. Ese 9 de julio de 1938, y muy probablemente con autorización del general Estigarribia, el diplomático e historiador paraguayo Efraín Cardoso y el viejo referente del liberalismo paraguayo Cecilio Báez fueron en plena madrugada, entre gallos y medianoche, como diría un detractor acérrimo del liberalismo paraguayo,
para reunirse con el representante boliviano Eduardo Díez de Medina ante la presencia de diplomáticos de los demás países, entre ellos Sproul Braden, quien redactó o hizo redactar personalmente todos los documentos que entonces se firmaron. El canciller argentino, don José María Cantilo, que no estaba enterado de lo que se iba a realizar en esta reunión, en la que literalmente se cocinó el resultado del supuesto arbitraje territorial por la cuestión del Chaco Boreal, telefoneó a Asunción y contó al canciller Jerónimo Zubizarreta de todo lo que estaban haciendo Cecilio Báez y especialmente Efraín Cardoso en las oficinas argentinas. Fueron los argentinos, una vez más, en el último instante, quienes estuvieron a punto de arruinar los planes de Sproul Braden. Pero el diplomático yanqui se dirigió personalmente ante el doctor Cantilo y le dijo que Jerónimo Zubizarreta ya no tenía poder alguno para impedir nada porque Efraín Cardoso y Cecilio Báez eran los únicos representantes oficialmente designados por el gobierno paraguayo. Vanas fueron las protestas del canciller Zubizarreta, pues tanto el capitán José Bozano como el presidente Félix Paiva y el mismo general José Félix Estigarribia no solo hicieron oídos sordos, sino que tácita o abiertamente, en el caso del capitán José Bozano, por ejemplo, él era ministro de Guerra y Marina en ese tiempo, y abiertamente proclamó que él apoyaría toda decisión que se tome en Buenos Aires entre Cardoso y Cecilio Báez con Eduardo Díez de Medina en estas reuniones secretas que se dieron allí. Lo dijo abiertamente. Y de esta manera y con un resultado ya cocinado, el 21 de julio de 1938 terminó rubricándose lo que ya se prefabricó el 9 de julio de 1938. Se haría un supuesto arbitraje ex equo et bono entre Paraguay y Bolivia, pero sería en contra de la postura paraguaya. Esto es, se terminaría abandonando la línea de Itos y retrocediéndose de ella para someterse a la zona de condominio o buffer al arbitraje. Un arbitraje con resultado ya prefabricado, ya cocinado, como hemos dicho. Mientras que los paraguayos siempre defendieron que si se hacía un arbitraje debía hacerse al norte de la línea de Itos. ¿Cuál sería el resultado de este arbitraje? Esto lo veremos en el próximo episodio, ya en las conclusiones de esta saga sobre la Guerra del Chaco. Síganos en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Twitch, TikTok, las que sea. Informate PI. Y si Dios así los permite, nos volveremos a encontrar el próximo martes con la real historia. Permiso.